Señor, delante de ti, de tu palabra, rogando, Señor, tu ayuda para poder atender el llamado que tú nos hagas, Señor, en esta tarde, porque sabemos, Señor, que tu palabra es autoridad para nosotros, y danos un corazón dispuesto a recibirla y a obedecerla. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Ya estando aquí abajo es más, ¿verdad?, voltear para los dos lados. La conferencia misionera, hermanos, que hemos preparado, el equipo de colaboradores, está ya por concluir con esta última sesión, y hemos tratado de encontrar en la segunda carta de Pablo a los Corintios los rasgos de carácter que desarrolló el apóstol Pablo en su labor, en su tarea, en su apostolado. Y como les hemos comentado, hemos visto en su relación con Dios, el carácter del obrero en su relación con Dios. El sábado vimos en relación con sus circunstancias. Luego también lo pudimos encontrar enseñanza en relación con el mundo, cómo se relaciona el obrero con el mundo. Y recuerden, como lo mencionó el pastor David, todos somos obreros, hermanos, todos estamos encargados de una parte de la obra del Señor, así que es para todos estas enseñanzas. Y al final de ayer, sábado, vimos en relación con los hermanos, con la iglesia, incluso la que está sirviendo el obrero, ¿verdad?, en donde esté sirviendo el obrero. Ahora, hermanos, veremos una parte, como ven en el orden de culto, en relación consigo mismo. Es muy importante cómo el obrero se percibe a sí mismo, porque de esa manera va a reflejar, va a transmitir el carácter de la obra de Cristo a los demás. De esa manera, en la manera en la que Él se visualice, la imagen que tiene de sí mismo la va a reflejar. Entonces, todos percibimos nos percibimos a nosotros mismos de cierta manera. Y aunque haya rasgos de nuestra personalidad que no van a cambiar, ¿verdad?, vemos que Pedro seguía siendo él, ¿verdad?, seguía Pablo, Juan, pero sí hubo modificaciones, ¿verdad?, en su carácter que tuvieron que corregir. Aún Moisés, ¿verdad?, esa impetuosidad al principio, tuvo que aprender a ser manso delante de todo el pueblo. Así que hay muchos aspectos de nuestro carácter personalmente que debemos corregirlos. Si hemos desarrollado de alguna manera soberbia en el desarrollo de nuestro ministerio, de la parte que nos corresponde en la obra, pues eso debe irse eliminando de nosotros. Si en algún momento, por no dañar a otros, hablamos algo que no está ciertamente en la verdad, ¿verdad?, entonces tenemos que meditar y reflexionar y cambiarlo también. Hay veces que desarrollamos cierto sarcasmo en nuestros comentarios, en la manera en la que enseñamos, nos relacionamos con los hermanos. Hay cierta burla sutil, hermanos, a veces rasgos de nuestra personalidad, ¿verdad?, si esa fue una de nuestras características, ¿verdad?, pues son cosas que tenemos que corregir. ¿Qué debe verse, pues, en el corazón del obrero, de todo obrero en la obra del Señor? ¿Qué debe verse en su corazón? ¿Cómo ver? No vamos a ver el corazón de las personas, pero se refleja de la abundancia del corazón, ¿verdad? Habla la boca, vive la persona, muestra hasta en su rostro, ¿verdad?,
cuando estamos pensando en campamentos, siempre les decimos al equipo, ¿verdad? Que sobre todo el equipo que va a estar muy cercano al campero, ¿verdad? El líder del grupo, el grupo pequeño, 6 camperos, que llegue al campamento, que desde el principio, pero cuando llegue al campamento, no se queje. Siempre le decimos, aunque vean frío, vean animalitos, vean sucio, no se quejen, porque de esa manera van a contagiar a su equipo. Al contrario, llegar y tener la oportunidad, ¿verdad?, de disfrutar, de aprender, nos vamos a divertir, ¿verdad? Entonces, ese carácter el obrero debe desarrollarlo, ¿verdad? ¿Cómo piensa? ¿Cómo reacciona ante todas las circunstancias? ¿Qué actitudes se van desarrollando en uno como obrero del Señor? ¿Verdad? Por ejemplo, esta tarde, ¿verdad?, que hemos cantado acerca del gozo del Señor. Yo les pregunto, hermanos, sinceramente, ¿siempre en el servicio del Señor hay gozo? La verdad es que no, hermanos. La verdad es que no, ¿verdad? Creo que cada uno de nosotros podemos decirlo. Decir, sí, hermanos, sí, aquella ocasión en la que discutimos, aquella ocasión que no nos pusimos de acuerdo, aquella ocasión que quedamos y no llegaron, o que yo no pude llegar, que se me olvidó, en fin, no siempre hay gozo en el servicio del Señor, hermanos. Entonces, el carácter del obrero, como se ve a sí mismo, ¿verdad?, necesita desarrollarse de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y en esta segunda carta a los Corintios encontramos varios rasgos. No los vamos a poder todos ver, todos los que encontramos, hermanos. Fue la lista más larga esta y en relación con los hermanos, con la iglesia. Fue la lista más larga que encontramos en segunda a los Corintios. Pero sí creo que podemos observar algunos que nos van a ayudar, ¿verdad?, a moldear nuestro carácter. Me gustó una frase que mencionó nuestra hermana Ale en la clase de la mañana, refiriéndose a que sí, Dios nos está transformando, pero no lo va a hacer en contra de nuestra voluntad. No quiere una persona rebelde, no va a usar a una persona rebelde. Tenemos nosotros que con nuestra voluntad también alinearnos a la voluntad de Dios. Entonces también en nuestro carácter, hermanos, tenemos que tomar estas cualidades de carácter y ver que se vayan desarrollando en nuestra vida, poner nuestra voluntad en nuestra propia transformación, porque Dios lo va a hacer, pero no contra nuestra voluntad, hermanos, en nosotros mismos. Por eso es bueno irlas viendo en el apóstol Pablo, en esta carta, donde ya vimos el contexto, no lo vamos a ampliar, ¿verdad? Lo describieron muy bien nuestros hermanos Isaí y Diego, ¿verdad?, el día de ayer. Solamente recordar que no tenía una muy buena relación con la iglesia del apóstol Pablo. Por eso, además, se habían infiltrado falsos maestros y entonces era complejo la relación. Y por eso una carta completa Pablo la dedica a tratar, ¿verdad?, de expresarle a los corintios lo que le costó su apostolado, el haber llegado, el haber ayudado con amor, con sufrimiento, ¿verdad? Lo expresa de esa manera. Y entonces, seguros, hermanos, seguros que el carácter de Pablo fue moldeado para realizar esta tarea, ¿verdad? En primer lugar, vayamos al capítulo 2, segunda a los Corintios, capítulo 2. Muy sencillo, aquí lo que vemos. Después de que dudan de que él quería, no quería, lo veían dubitativo, ¿verdad? No, pues como que no le interesamos mucho, pensaron los corintios, ¿verdad? Y Pablo les está escribiendo que no es que nos enseñoremos, dice en el versículo 24 del capítulo 1, no es que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes.
Esto pues determiné para conmigo. O sea, a pesar de las dificultades que había con la iglesia de Corinto, hay una determinación. Y este es el rasgo de carácter de un obrero. Debe tener determinación, hermanos. ¿En qué? Pues precisamente, ¿verdad? Determiné no ir otra vez con vosotros con tristeza. Como les decíamos a los consejeros de los campamentos, ¿verdad? Tú determina no quejarte. No que no vaya a haber dificultades, las tenía el apóstol Pablo, pero él determinó no ir con tristeza, a pesar de lo que viera, a pesar de lo que escuchara, ¿verdad? Y entonces él determinó, hermanos. Y esto es muy importante, porque como sí cantábamos el gozo en el servicio, pero cuando no hay gozo, debe haber determinación, hermanos. Un carácter con determinación a pesar de las circunstancias. También ahí mismo en el capítulo 2, pero en los versículos 6 al 8, encontramos otro rasgo de carácter muy importante en un obrero. Versículo 6, hablando de una persona, ¿verdad?, que ha causado tristeza en Pablo, ¿verdad? Quizá hablando mal de él, no lo sabemos, no dice, pero dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Pablo está expresando en su carácter un sentido conciliador, hermanos. Conciliador. A pesar de las dificultades, él les pide que deben perdonar al hermano, que deben además consolarle, ¿verdad?, para que no sea consumido en demasiada tristeza. A veces, hermanos, los conflictos en la iglesia entre hermanos, hermanas, ¿verdad?, causan tristeza y ya uno dice: ya no voy, si va el hermano, es que siempre dice, es que siempre menciona, es que me hace mal, es que no hace, es que... Y siempre vemos algo y entonces eso nos va apagando. Pero, hermanos, más bien, dice aquí, debéis perdonarle y consolarle, animarlo, ¿verdad?, para que no sea consumido en demasiada tristeza. Al contrario, confirmen el amor para con él. Ser conciliador, hermanos, ser conciliador. Esto debe destacar entre todos nosotros, hermanos. Todos como obreros lo debemos desarrollar. En esta misma carta, en el capítulo 13, versículo 10, vean lo que dice Pablo. Capítulo 13, versículo 10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Siempre, hermanos, siempre el carácter del obrero se debe distinguir no por destruir, no por hacer menos, no por pasar por encima de alguien más, siempre con el sentido de edificación, de conciliar. Si vemos al hermano, a la hermana desanimado, hermana, ¿qué pasa, hermano? ¿Verdad? Anímate, a ver, vamos a hablar con él, seguro fue un malentendido. Tratar, hermanos, siempre de ser conciliadores, de buscar esa reconciliación. Vean en Gálatas, nada más una carta más allá adelante, en el capítulo 6. Hermanos, dice Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, este espíritu conciliador se debe ver en la obra del Señor.
Se debe ver en la obra y en los obreros de la obra del Señor, ¿verdad? Debe ser perdonador, regresamos al capítulo 2, versículo 10, ¿verdad? Debe ser perdonador. Vean cuántas veces se repite la palabra perdón o perdonar, ¿verdad? En este sencillo versículo. Y la advertencia en el 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El perdón, hermanos, debe estar a flor de nuestra piel, siempre con esa disposición. Ese es un rasgo de carácter que debemos desarrollar nosotros mismos. No lo vamos a hacer con nadie más, hermanos. Determinación, ¿verdad?, para perdonar también. Entonces, siempre estar dispuesto a perdonar. Vean, Pablo dice aquí, yo ya lo perdoné, así que ustedes perdónenlo también. Yo ya lo he perdonado. Y lo he hecho, dice, en presencia de Cristo. En presencia de Cristo. Yo me he imaginado esta frase, hermanos, como a nuestro Señor presente, ¿verdad? Porque así lo dice, pero me lo he imaginado que Él nos está diciendo, yo te perdoné. Yo te perdoné. Eso es la presencia de Cristo, el perdón que Cristo nos da. Y el recordarlo, hermanos, ante una ofensa, debe producir en nosotros el mismo perdón. Entonces, como obreros, hermanos, debe verse en nosotros mismos, vernos como perdonadores. Siempre, hermanos, dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Vayamos al capítulo 4, en el pasaje que leímos unos minutos antes, que leímos los varones. Capítulo 4, versículos 1 y 2. Y viene un rasgo, hermanos, que yo me lo tengo que repetir muchas veces, y no sé si es por la edad o por haber pasado por una enfermedad, ¿verdad? No lo sé, pero sí les soy sinceros, tengo que ayudarme, ¿verdad?, en esto, ¿verdad?, afirmarlo en mí, porque dice así, versículos 1 y 2 del capítulo 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Lo que muchas veces llega al obrero, hermanos, es el desmayo, es el desánimo, ¿verdad?, reflejado en este desmayo, en este que nos faltan las fuerzas físicas, emocionales, ¿verdad?, y a veces espirituales, hermanos. A veces tenemos que hacer un alto, dejar las cosas que estamos haciendo, sentarnos, cerrar los ojos, abrir la palabra o abrir nuestros labios y derramarnos al Señor, ¿verdad?, por el desmayo, el cansancio, el desánimo que pudiéramos sentir, ¿verdad? Pero precisamente, hermanos, nosotros, sabiendo el ministerio que tenemos según la misericordia, ha sido por la misericordia de Dios. Y entonces, si ha sido por la misericordia de Dios, hermanos, no es por mis logros, por mis méritos, por mi valor, por lo que yo he crecido, lo que está haciendo el Señor. Y entonces eso me anima, que no depende de mis fuerzas, no depende de mi ánimo aún, inclusive de mi habilidad mental o física o de alguna tarea, de alguna capacidad, ni siquiera de eso depende. Dios nos ha llamado a este ministerio según su misericordia, la misericordia que hemos recibido. Y entonces, ¿verdad?, la respuesta de nosotros debe ser
renunciar al oculto y vergonzoso, ¿verdad? No andando con astucia, está hablando de lo que los falsos maestros hacían. Ellos sí, ¿verdad? Hablaban con astucia, querían demeritar al apóstol Pablo y les metieron ideas a los corintios, que los corintios aceptaron, abrazaron, ¿verdad? Y ya lo empezaban a creer. Y Pablo dice aquí, no, yo no lo hago de esa manera. Más bien, no adulteramos la palabra de Dios, manifestamos la verdad. Nosotros manifestamos la verdad. Y cuando dice recomendándonos, dice literalmente, está hablando de que demostramos, de que somos servidores de Dios. Eso es a lo que se refiere con esta, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios, es que estamos manifestando que somos servidores de Dios. Lo ha dicho a través de toda la carta, hasta donde vamos, y más adelante también, sigue demostrando, miren, hablamos según verdad, porque en Cristo, ¿verdad?, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y nosotros como sus siervos, ¿verdad?, que nos ungió, que nos confirmó, que hemos sido sellados, hablamos también según verdad. No les crean a los falsos maestros, que ellos sí, en lo oculto, en lo vergonzoso, con astucia, ¿verdad?, quieren traer agua para su molino, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí nosotros debemos de no desmayar, porque estamos en el ministerio por su misericordia, ¿verdad? Capítulo 4, aquí mismo, ahora en el versículo 7, un poquito más adelante, ¿verdad? Reconocernos como vasos de barro, va ligado, ¿verdad? Todo este texto, ¿verdad? Este pasaje va hablando de eso, ¿verdad? Mientras los falsos maestros hablaban de sus logros, hablaban de sus grandes habilidades, Pablo, hermanos, y así debe de desarrollarse nuestro carácter como obreros de Dios, ¿verdad? Reconocer que la excelencia del poder de Dios es de Él, puesta en vasos de barro, frágiles, hermanos. No lujosos, no ostentosos, no alabándonos a nosotros mismos, más adelante lo dice Pablo, ¿verdad? Sino como vasos de barro, solamente, hermanos, sencillos, así nos está usando el Señor por su misericordia. Y entonces los resultados, hermanos, los resultados son debido a la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, dice el versículo 7 así, ¿verdad? Y sí, viene aquí, desarrolla que estamos atribulados, estamos en apuros, estamos perseguidos, estamos derribados, pero también, hermanos, por la misericordia de Dios, ¿verdad?, no angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruidos. Así debemos vernos, hermanos. Sé que es difícil cuando hay circunstancias que nos llevan a eso, porque ahí van los dos, ¿verdad? Ahí están los dos asuntos, ¿verdad? Hay tribulación, pero no debe haber angustia, hermanos. Hay apuro, pero no debe haber desesperación. Hay también persecución, pero no estamos desamparados. No debemos vernos desamparados. Un hermano decía, somos inmortales hasta que terminemos la obra que Dios nos ha dado que hagamos a cada uno. Entonces, si hay peligro, ¿verdad? Yo se los repetí en una ocasión que íbamos llegando a Río Verde, al campamento de Río Verde, eran, no sé, como las 12 de la noche y estaba el rumor, la realidad de los narcos por ahí. Imagínense una camioneta, eran dos camionetas,
que iban en lo oscuro, hermanos, llegando al campamento. Y yo les dije, no se preocupen, somos inmortales hasta que no cumplamos, ¿verdad?, con lo que el Señor nos ha encomendado. Entonces ya nos tranquilizamos un poquito más, llegamos a Río Verde, al campamento, y todo bien, gracias a Dios, ¿verdad? No estamos desamparados, sí derribados, pero no destruidos. Esto debe verse, hermanos, en nuestro carácter como obreros de Dios. Así es el barro, hermanos. El barro resiste mucho, ¿verdad? El barro resiste mucho, y cuidado en las manos de Dios, mucho más, ¿verdad? Aquí en esta misma carta, en el capítulo 6, observen lo que dice el versículo 10. Vuelve a decir, ¿verdad?, otros aspectos del servicio que Pablo había llevado y lo que recibía. Como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Todas las críticas de los falsos maestros, ¿verdad?, Pablo las revierte, ¿verdad? Decían que eran pobres, decían que Pablo y su equipo eran tristes, ¿verdad?, que no tenían nada. Y aquí, ¿verdad?, con cierta ironía, ¿verdad?, Pablo utiliza varias veces la ironía en esta carta, hermanos. También en el capítulo 5, versículo 1, ¿verdad?, dice Pablo, escribe: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Qué podemos perder, hermanos? ¿Qué podemos perder? Y hermanos, sí, yo sé, lo hemos dicho, se ha escuchado más bien en estas conferencias varias veces el peligro, la muerte, los riesgos en la obra del Señor. Y cómo no, hermanos, estamos, ¿verdad?, en territorio enemigo. Estamos en territorio enemigo. Así que está en peligro nuestra vida si hacemos la obra del Señor. Va a estar en peligro nuestra vida. Y si no ha estado en peligro, hermanos, pues quiere decir que no hemos hecho mucha obra del Señor. De verdad, hermanos. Si estamos quietecitos en casita, tranquilos, sin pruebas, sin ataques, no hemos expresado, no hemos anunciado el Evangelio, hermanos. Y queremos una vida así, no anunciemos el Evangelio. Y estaremos tranquilos. El mundo nos aceptará. Pero cuando servimos al Señor, hermanos, va a haber oposición y va a haber peligro, pero no estamos desamparados. El capítulo 6, versículo 3. Siguiente rasgo de carácter, hermanos. No dar mal ejemplo. No dar mal ejemplo, ¿verdad? Dice el versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Esa es la razón. No por nuestra fama, no por nuestra reputación personal, sino para que el ministerio no sea vituperado. Es que los cristianos, no, sí, así son, eso dicen, pero no hacen. Eso anuncian, pero la verdad es que, y eso, hermanos, entonces no hablan de nosotros en particular, sino del ministerio, del cristianismo. Así que, hermanos, ni modo. Tenemos que esforzarnos en dar buen ejemplo hasta de los detalles más pequeños. Sé que no es, que es muy un estándar muy alto, hermanos. Sí, lo sé. Yo lo sé, ¿verdad? Lo sabemos todos, pero debemos avanzar en eso. Si hay algo que hemos cometido, algún error, algunas palabras, una manera de decirlo, ya nos dimos cuenta, hubo un error, hubo un gesto, el hermano, sé que se ofendió, sí, me di cuenta. Entonces ya tengo que revisarme y conscientemente determinar, ahí está la determinación, no hacerlo más. Por bien del ministerio. Esa es la razón, por bien del ministerio.
¿verdad? Aquí también, según a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, nos dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. Si lo hacemos con sabiduría humana nos vamos a equivocar y vamos a hacer tropezar a otros. Pero si lo hacemos con sencillez y sinceridad de Dios, de acuerdo a su palabra, conocer su palabra, verla, hacerla nuestra, ver la gloria de Dios, y eso se manifestará en nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos conduciremos en el mundo y con ustedes, con los hermanos, ¿verdad? De una manera, dice aquí, con la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer. Sí está alto el estándar, sí es cierto, hermanos, pero debemos de caminar hacia allá, ¿verdad? Hacer cada vez con mayor sencillez, con mayor sinceridad de Dios, y de esa manera, hermanos, no haremos tropezar, no daremos malos ejemplos, ¿verdad? Versículos 6 al 8 de este mismo capítulo 6, está un poquito largo, ¿verdad? Las características, no las podemos detallar todas, ¿verdad? Pero las vamos a enlistar y quizá mencionar un contraste para que nos quede más claros, ¿verdad? Más claro. Dice versículos 6 del capítulo 6, en pureza, bueno, versículo 4 nos da el contexto, ¿verdad? Donde antes bien, ¿verdad? No damos ocasión de tropiezo, antes bien nos recomendamos, otra vez la misma expresión que significa demostramos que somos servidores de Dios, eso es lo que nos recomendamos en todo como ministros de Dios, es decir, nos demostramos que somos ministros de Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice, y vean la manera en la que se demuestra, ¿verdad? Como ministros de Dios. Vamos hasta el versículo 6, ¿verdad? Aunque no debemos ignorar los otros, ¿verdad? Pero vamos al versículo 6. En pureza, tiene que nuestra vida dirigirse hacia allá, a la pureza, ¿verdad? En ciencia, conocimiento es lo que quiere decir, ¿verdad? Debemos de aprender más, conocer nuestra Biblia, aprender más, saber entenderla, ¿verdad? Saber cómo se liga un libro con otro, antiguo, nuevo, todo, los personajes, qué papel, Dios cómo se muestra, todo ese conocimiento, hermanos, es ciencia aquí, ¿verdad? Luego dice, en longanimidad, así también manifestamos que somos siervos de Dios, en longanimidad, en largura de ánimo, en paciencia, en tolerancia, hermanos. Cuando alguien es así, ay, este es cristiano, luego decimos, pensamos, ¿no? Porque manifiesta esa longanimidad, ¿verdad? En bondad, en contraste con maldad, ¿verdad? A veces hay obreros, ¿verdad? Hermanos, hermanas, ¿verdad? Que no lo hacen con bondad todo, hermanos, para que el hermano aprenda, para que la hermana aprenda, que se dé cuenta que se equivocó, pero más parece un castigo, hermanos. Mejor hacerlo con bondad, hermanos. En bondad se demuestra que somos ministros de Dios, obreros de Dios, en bondad. Luego dice el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, es decir, contra la carne, en contraste con la carne, en el Espíritu Santo, en el fruto que produce en nosotros, en amor, en paciencia. Es muy amplio aquí, hermanos. Muy amplio, pero eso es lo que significa. Llenos del Espíritu, así se manifiesta nuestro carácter como ministros de Dios, ¿verdad? En amor sincero, en contraste del amor fingido. Otra vez, los falsos maestros acusaban, y los corintios ya estaban creyéndolo, ¿verdad? Que Pablo todo esto lo hacía, ¿verdad? Pero era fingido, les decía, está fingiendo, pues mira, quedó de venir y no vino, en fin, todo eso, hermanos, y aquí dice en amor sincero, lo están viendo,
he sufrido por ustedes, ¿verdad? En otra parte de la carta. Luego dice, en palabra de verdad. Lo que digamos, hermanos, que sea la verdad. Obviamente, en contraste con, no solo con la mentira, sino con la adulteración de la palabra. Debemos de hablar la palabra, ¿verdad? De verdad. La palabra en palabra de verdad. En poder de Dios. Ya lo vimos con los jóvenes, ¿verdad? Por aquí está Josué. Con los jóvenes, en poder de Dios. El evangelio, hermanos, es el poder de Dios. Entonces, siempre hablando el evangelio, y Pablo lo hacía, ¿verdad? No en esfuerzos carnales. Ese es el contraste. No en esfuerzos carnales, sino mediante el evangelio, el poder de Dios. A veces nos dicen, hermanos, ay, pastores, ¿por qué no les dice, ya dígales que salgan a evangelizar? Ya díganles. Bueno, lo decimos, hermano, invitamos para que el poder de Dios actúe en los hermanos, en los obreros. No los forzamos, hermanos, sino que confiamos, ¿verdad?, en que el poder de Dios es el que va a hacer mover a la iglesia para evangelizar, ¿verdad? Y entonces también dice aquí en justicia y que es rectitud aquí, la justicia aquí es rectitud, un buen comportamiento, ¿verdad? A diestra y a siniestra. En todo lo que hacemos, con armas, dice, de justicia, de rectitud. Por honra y por deshonra, es decir, aunque hablen bien de nosotros o aunque hablen mal de nosotros, ¿verdad? Por mala fama, por buena fama, pero nunca como engañadores, siempre veraces, ¿verdad? Eso es el carácter. Ya se está complicando, ¿verdad, hermanos? Todo lo que en nuestro carácter debe verse, ¿verdad? Pasamos al capítulo 10, hermanos, versículos 1 y 2, donde nos dice que debemos distinguir cuándo ser humilde y cuándo ser osado, ¿verdad? Yo, Pablo, dice, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente, es decir, cuando les escribo, soy osado para con vosotros, ¿verdad? Ya en otras partes de la carta, Pablo dice que con severidad les ha escrito, con dureza les ha escrito, para que cuando vaya no tenga que usar de la dureza y de la severidad, hermano. Es cuando nos recomiendan algo. Voy a ir a visitarlos, pero acuérdate, hazlo, ordena, corrige, para que yo cuando vaya no tenga que decírtelo. Y mejor disfrutemos, ¿verdad?, de una buena y cordial relación, ¿verdad? Así lo está haciendo. Así que, pero debemos de distinguirlo, hermanos. ¿Cuándo hacerlo? Yo les platiqué que un hermano, para seguirnos viendo en consejería, yo veía que no avanzaba en el conocimiento de su Biblia, ¿verdad? Todo lo hacía en el celular. Y le dije, mira, vas a tener que aprenderte los primeros 10 libros de la Biblia. Y una vez que te los aprendas, entonces ya me llamas y nos volvemos a ver. Hoy, hermanos, se acercó conmigo y me dice, ya, hermano, ya me los aprendí. Y yo lo traté con dureza. No siempre, hermanos, lo he hecho con él, pero yo veía que no avanzaba. Y entonces, digamos que le apreté un poquito, ¿verdad? Y gracias a Dios ya respondió. Ya, hermano, ya estoy aprendiendo los 10 primeros libros de la Biblia, ¿verdad?, de memoria, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que distinguir, de eso debemos desarrollarlo en nosotros, cuándo ser humilde y cuándo ser osado, ¿verdad? Aunque algunos nos tienen como si actuáramos en la carne, así lo dice, ¿verdad? Ruego, versículo 2, pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ay, es que este hermano cuando llega siempre nos regaña, ¿verdad? Y siempre nos llama la atención y siempre nos dice, ¿verdad?
Y no, pues es que su carácter, es que su carne. No, hermanos, es precisamente porque debemos de desarrollar en nosotros mismos esa sensibilidad para saber cuándo ser osado y cuándo ser humilde, ¿verdad? Capítulo 10, aquí mismo en el versículo 12, muy sencillo aquí, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Es decir, hermanos, no debemos alabarnos, no debemos decir, miren lo que logré, miren lo que hicimos, ¿verdad? Miren lo que, si no hubiera hecho, si no hubiera dicho, yo les dije. No, hermanos, no, el obrero, el siervo del Señor no debe desarrollar esa, y vean cómo lo hace con la ironía, hablando de los falsos maestros, ¿verdad? Que ellos se medían a sí mismos, comparándose con ellos mismos, y por eso decían, nosotros somos los superapóstoles, ¿verdad? Por ahí está esa frase, ¿verdad? Los falsos maestros. Ellos sí lo hacen y destacan sus cualidades. Hermanos, nosotros no. No estamos para eso, no estamos llamando la atención a nosotros, sino a nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 14 dice, de este capítulo 10, dice, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Ese debe ser nuestro deseo, hermanos, ser los primeros. Y no en el sentido por ganarles a otros, ¿sí? No es en ese sentido, sino que se note, hermanos, esa, como Pablo decía, ¿no? Corred de tal manera que obtengáis el premio. Bueno, hagan el esfuerzo de ser los primeros, aunque sea el número 10, la iglesia bautista número 20, ¿verdad? No importa, pero hagamos el esfuerzo como si fuéramos los primeros en llevar el Evangelio de Cristo. Siempre, hermanos, siempre va a haber nuevas personas. A pesar de que haya 1, 2, 3, 20 iglesias, siempre va a haber nuevas personas. Es como en la guerra del desierto de Estados Unidos en África, cuando tenían una campaña, el general Patton, me parece que era, estaban rodeados por los enemigos, y decía el general Patton, disparen, nos tienen rodeados, no podemos fallar, porque a donde apuntaran había enemigos. Y así es, hermanos, así debe ser el sentido de llevar el Evangelio. Donde quiera que hablemos, hay personas necesitadas del Evangelio. Donde quiera. Donde quiera. El país que más creyentes tiene actualmente es Corea del Sur. Y aún así uno sale a las calles, bueno, no vamos a ir hasta allá, ¿verdad? Pero salimos a las calles de la Ciudad de México y en todo lugar, ¿verdad?, hay no creyentes. No podemos fallar, hermanos. Estamos rodeados, ¿verdad? La última característica que veremos, hermanos, capítulo 12, versículo 1 hasta el 6, pero solo me voy a concentrar en el 1 y luego iremos al 6. Del capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Es cuando cuenta, ¿verdad?, que conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Hermano, hermana, en su desarrollo como obrero va a ir creciendo, va a ir conociendo verdades reveladas en la palabra de Dios. Y fácilmente podemos llegar a vanagloriarnos por lo que Dios nos ha mostrado. Y fácilmente podemos
gloriarnos en nosotros mismos. Y dice Pablo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, sino que me gloriaré más bien en mis debilidades. Y hermano, hermana, si usted está aprendiendo mucho, si le han dicho, qué bien hermano, lo hace muy bien, siga así, pues así siga hermano, porque les falta más. Siempre nos va a faltar conocer más de lo que ya sabemos. Así que si nos gloriamos porque sabemos 20, nos falta hasta 200. Entonces nos falta mucho, hermano. No debemos gloriarnos. Sentir que ya lo sabemos, no, hermanos. No se gloríe en lo que el Señor le va revelando, ¿verdad? Siempre estemos conscientes de que nos falta más, nos falta más. Me pongo a pensar simplemente, hermanos, simplemente, ¿no? Un hermano siempre recomienda, no solo leamos, no solo aprendamos de nuestros maestros, de nuestros pastores. Tenemos 2000 años de historia de la iglesia. Hay maestros desde el primer siglo. ¿Cuánto conocimiento, hermanos? Uno piensa, ¿no? Yo un día dije, quiero analizar por qué el cristiano piensa de tal manera. Y me encontré un libro muy bueno de este grosor, hermanos, así de este grosor. Historia del pensamiento cristiano. Seguramente por ahí lo han visto, porque tiene varios años. Pues no, hermano, no lo he terminado, ¿verdad? Sinceramente no lo he terminado. Es difícil, es denso, ¿verdad? Así que, hermanos, si creemos, ¿verdad?, que sabemos, que hemos descubierto, ¿verdad?, hermanos, nos falta mucho. Y ni miremos para adelante, miremos para atrás. Echemos vista en las bibliotecas de hace siglos, del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XVI, de la Reforma, aún de los padres de la iglesia, siglos II, III, IV. Y hermanos, apenas estaremos aprendiendo un poco de lo que ellos vieron. Así que no vale la pena, hermanos, gloriarnos en lo que el Señor nos va revelando. Sigamos sirviendo al Señor y terminemos con un versículo, hermanos, con el que terminamos en una de las conferencias y me gustó mucho. Es en este mismo capítulo 12, versículo 9. A pesar de nuestro carácter, ¿verdad?, a pesar de que a veces nos querramos exaltar, a pesar de que a veces nos desanimemos, el Señor me ha dicho, 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y sí tenemos fallas, hermanos, muchas fallas, muchas debilidades, pero el poder es de Cristo y nos usa, hermanos, los usa. Ustedes son obreros de Cristo, todos somos obreros de Cristo y a todos nos usa porque la gracia de Dios nos alcanza a todos. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos anima, Señor, los rasgos de carácter que el apóstol Pablo nos deja ver en esta carta. Inspirada, Señor, la escritura de esta carta por tu mismo Espíritu. Así que, Señor, son tus mismos pensamientos, es tu misma mente, Señor. Ayúdanos, Padre, a volver a leer esta carta, a repasar nuevamente varias veces, Señor, de manera que nos demos cuenta en qué áreas debemos de crecer como obreros tuyos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.